Bueno, continuando con el programa, vamos a invitar ahora al doctor Álvaro Monge. Él es economista, es socio, director y gerente general de Macroconsult. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones y en esta oportunidad le hemos pedido que nos ilustrara sobre algo a lo cual Neil se ha referido. Seguramente Álvaro lo va a profundizar y lo va a detallar en su presentación, que es el impacto de la inversión pública orientada a la primera infancia en la productividad y la innovación. Es un gusto tenerte, Álvaro. Gracias por tu apoyo permanente, por tu compromiso, y qué bueno tener también un economista, además de psicólogos, sociólogos, hablando de estos temas. Gracias, Álvaro, y adelante, por favor. Bueno, gracias Santiago, en verdad muy agradecido porque me hayan invitado a este debate y sobre todo agradecerle a las instituciones como la Universidad del Pacífico, Dinámica, Fundación FENSA, United Way y la Universidad de Georgetown de poner el desarrollo infantil temprano en la agenda, ¿no? A veces nos distraemos un poco de la coyuntura y perdemos de perspectiva que el futuro se está construyendo hoy día, ¿no? Entonces, les agradezco infinitamente poder ser parte de esta conversación. Yo también he preparado algunas láminas que voy a pasar a compartir. Eh, si la tecnología me acompaña, deberían estar Ahí está. ya viéndola. Voy a ponerla en pantalla completa para que se pueda ver. Y justamente va en el sentido que tú has comentado, Santiago, tratar de develar este impacto de la inversión pública orientada a la infancia, a desarrollo infantil temprano en productividad e innovación. Y una manera en la cual trato de ordenar algunos conceptos es a través de la construcción de esta teoría de cambio, una especie de teoría de cambio muy simplificada, obviamente, para poder ver cómo estos efectos van ocurriendo de manera paulatina en el tiempo y se construyen a lo largo del ciclo de vida del individuo. Y es básicamente, una manera muy simplificada de verlo, es que asegurar ciertos resultados a nivel de desarrollo infantil temprano, y esos resultados de desarrollo infantil temprano, por ejemplo, lo podemos entender como el nacimiento saludable, un adecuado nivel nutricional y desarrollo cognitivo y no cognitivo por parte del niño en un periodo crítico de su vida, usualmente hasta los 3 o 5 años, va a asegurar ciertas precondiciones necesarias para que logren un mejor desempeño en el futuro. Uno primero de ellos, educación de calidad, aseguran asistencia, permanencia, rendimiento, logros, y esos resultados acumulados, a su vez, también permiten una adecuada inserción laboral, independientemente de la decisión que tome el individuo, ya sea a través de insertarse en el mercado de trabajo como trabajador, digamos, dependiente, o si es que logra colocar un negocio. Y es importante esta etapa, no solamente porque es una etapa relativamente larga para el ser humano, sino que es además en donde el individuo aporta a través de la innovación, ya sea innovación en el trabajo, innovación en los negocios, y es a partir de ahí donde genera estos efectos multiplicadores. Va a apropiarse, obviamente, parte del beneficio a través del crecimiento de los salarios y el crecimiento de las ganancias, pero esa productividad, esa innovación va a terminar percolando al resto de la sociedad. Entonces, esta etapa es crítica para esos efectos multiplicadores y es lo que vamos a ver más adelante como el rendimiento de la inversión. Y obviamente en el futuro, si es que la etapa de acumulación, esta etapa de incremento de los ingresos es adecuada, va a lograr tener acceso a un retiro adecuado, limitando la pobreza en la vejez. Esto es, digamos, he tratado de resumirlo muy rápido, pero hace más o menos sentido desde el punto de vista conceptual. Y lo que trataba de traerles es también un poco qué es lo que dice la evidencia respecto a estos canales causales. Y el primero en el que me quería concentrar es en este canal causal desde el desarrollo infantil temprano hacia la educación de calidad. Y ahí les traigo un documento que lo que trata o lo que trata de investigar es el efecto de la desnutrición crónica infantil cuando el niño tiene entre 0 y 5 años sobre los resultados educativos, entendiendo el resultado educativo como el rendimiento de la prueba de los niños cuando están en segundo de primaria, ¿no? O sea, tratar de ver si es que esta nutrición, cuando eran muy chiquitos, tuvo efecto en los rendimientos que tuvieron
los niños en el segundo de primaria, es decir, 4 años después, alrededor de los 7 años. Y la hipótesis que se plantea en este estudio, básicamente, parte de esta observación. En el Perú, a partir del año 2012, vimos un cambio de tendencia bastante importante en los rendimientos educativos, un crecimiento en el periodo 2012 y 2015, y si uno exploraba 4 años antes qué había pasado con la desnutrición crónica infantil, veíamos que coincidía relativamente también con un quiebre de tendencia importante a través de una reducción en la desnutrición. Entonces era perfectamente razonable pensar de que el cambio en la desnutrición crónica infantil que ocurrió 4 años antes estaba en cierta medida influyendo sobre los resultados, los resultados educativos 4 años después. Y efectivamente, cuando se hacen las pruebas, no voy a obviamente detallar la metodología, se valida la prueba y no solamente se encuentra que los resultados son positivos y significativos, sino que además el poder explicativo es bastante grande. De acuerdo a las simulaciones que se hicieron en su momento, lo que se encontró fue que podía haber explicado cerca de la mitad del cambio ocurrido. O sea, estamos hablando de un impacto bastante importante. Y eso no solamente se sustenta en los resultados, digamos, desde el punto de vista conceptual, sino que además permite entender los efectos adicionales que tiene la nutrición. Y ahí los resultados son básicamente dos los que se presentan. Es tratar de explorar si es que estos resultados eran mayores o menores dependiendo del nivel de vulnerabilidad de los hogares. Y efectivamente se encuentra de que esta importancia de la nutrición sobre los resultados educativos es mayor para los hogares más vulnerables. Por ejemplo, aquí he traído 2 resultados, que es solamente para la diferencia entre urbano y rural y la diferencia entre indígena y no indígena, pero hay otros más resultados para condiciones de oferta, entre otros más. Pero lo que se encuentra es en general que en las localidades o en los individuos más vulnerables, más pobres, este efecto es mayor, con lo cual, adicionalmente, no solamente hay un efecto positivo, sino que la nutrición, si es que se brinda de manera temprana y de manera adecuada, puede ayudar a corregir estas fallas estructurales del sistema educativo, fundamentalmente la multiplicación de las inequidades de que todos somos conscientes. El segundo canal causal que quería comentar está un poco más estudiado, en verdad, en la literatura internacional, que tiene que ver con el efecto de la educación hacia el empleo productivo. Estas son hipótesis bastante más estándares, y solamente quería comentar 3 resultados importantes de este estudio que hace el Banco Mundial a manera de sistematización de la literatura. 3 o 4 resultados que me parece útiles comentar. El primero es que, lo que ya todos sabemos, el rendimiento que tiene la inversión en educación es siempre positivo. Segundo, que es mucho más alto en la medida de que la inversión ocurre a edades más tempranas, es decir, el rendimiento del sol invertido en la primaria es bastante más alto que en la secundaria y en la educación superior, sea esta técnica o universitaria. El segundo efecto, el tercer, digamos, hallazgo, es que estas diferencias relativas entre las inversiones cuando eres más joven o cuando eres más adulto tiende a ser mucho más pronunciado en los países más pobres, de menores ingresos. Y cuarto, que en general lo que encontramos es que los rendimientos privados tienden a ser más altos que los rendimientos sociales. Entonces uno tendería a pensar de que si los agentes son racionales, esto no genera necesariamente espacio para diseñar un conjunto de políticas públicas, porque ya privadamente los individuos se apropian de los beneficios de la inversión. Sin embargo, acá es importante hacer una diferencia por la manera en la cual se invierte en educación. Básicamente porque está sujeto a 2 fallas de mercado importantes. La primera es que las inversiones las inversiones que hacen hoy día se van a ver posiblemente 20 años en adelante. Entonces, si hay cierta preferencia por liquidez, va a haber algunas razones para que los individuos subinviertan en ese periodo. Y segundo, que las personas que invierten no se apropian de los beneficios de la inversión en educación, o por lo menos no se apropian en su totalidad. Entonces, esto también es una razón por la cual las familias tienden a subinvertir en educación, y es a partir de estas 2 fallas en donde se justifica la inversión pública en educación y sobre todo en edades tempranas. Desde el punto de vista social, estas evidencias se han
como que tratado de resumir a través de lo que se conoce como la ecuación de Heckman. Y este es un hallazgo bastante usual en la literatura, en la cual encontramos que los rendimientos son efectivamente cada vez mayores en la medida de que hacen cuando estamos más atrás en el ciclo de vida de la persona. Si vemos inversiones prenatales, estas tienden a ser bastante más grandes que, por ejemplo, las inversiones que se hacen a nivel de la formación profesional. Pasa lo mismo con los programas de primera infancia, los programas preescolares, preescolaridad. Esta es una regularidad teórica bastante definida y justamente lo que hace es, o se interpreta como dónde colocar el sol adicional si es que lo que queremos es maximizar los efectos multiplicadores de esa inversión. Y hubo una investigación del Brookings Institution que me pareció bastante interesante, la revisé mientras estaba haciendo esta presentación, en donde los autores lo que tratan de hacer es simular el potencial de crecimiento en Estados Unidos de las inversiones en educación preescolar. Por ejemplo, ellos veían qué pasaría si se universaliza la educación preescolar y encuentran efectos que no solamente son positivos, sino también crecientes en el tiempo. Por ejemplo, si utilizamos la estimación media, el efecto podría ser alrededor de 1 punto del PBI, en el PBI del año 2050, pero podría ser más del triple de ese resultado en el año 2080. Entonces, como que hay lecciones, no solamente de que el sol invertido en desarrollo infantil temprano es más rentable que cualquier otra inversión, sino también tiene el potencial de ser acumulable en el tiempo, lo cual se entiende a partir de los efectos multiplicadores a lo largo del ciclo de vida del individuo. Acá trataba de responder a la pregunta ¿qué promueve el desarrollo infantil temprano? Solamente para poder trasladar 2 conceptos clave. Primero, que hay que reconocer que los efectos son acumulativos, y segundo, que está inundado de determinantes multisectoriales. Y este es un tema bastante importante, porque normalmente los estados están organizados por sectores: sector educación, sector salud, sector protección social. Entonces, la articulación entre las políticas públicas de estos sectores no solamente es una justificación para poder tener ganancias de eficiencia cuando invertimos, sino además es un determinante propio del impacto medio que van a tener las inversiones. O sea, difícilmente una inversión de este tipo va a poder ser colocada en un sector, va a tener que ser articulada a lo largo de varios sectores. Puesto eso sobre la mesa, la siguiente pregunta que quería responder es ¿cuánto invierte el Perú en desarrollo infantil temprano? Y haciendo algunos cálculos, aquí hemos considerado algunas funciones específicas de protección social, salud y educación, identificando los programas específicos, y es alrededor de unos 11.000 millones de soles, que ha venido creciendo en los últimos años, desde el año 2010, más o menos a una tasa de 10% anual. Es un crecimiento importante. Sin embargo, no necesariamente ha crecido en términos de proporción del PBI. Desde el año 2012 hasta la fecha, ha venido rebotando alrededor del 1.2% del PBI. Esto puede parecer bajo, sobre todo si lo comparamos con algunos de los países de la OECD, sobre todo los que más invierten, que están ligeramente por encima del 2% del PBI, pero cuando vemos las cifras en América Latina, Perú no sale mal parado. Es decir, este es un estudio que se hizo en el año 2015, y vemos que en el caso peruano normalmente está entre los países que más invierten en desarrollo infantil temprano. Y no solo, creo que se está filtrando un audio, Santiago. No sé. Lidia, sí, si pueden cerrar el micrófono de Jepsilon, que se está filtrando. Listo, Santiago, muchísimas gracias. Entonces, difícilmente podemos argumentar que el Perú invierte poco, y tampoco podemos argumentar que invierta mal, por lo menos desde el punto de vista del diseño. Acá le traigo algunas imágenes de una presentación que hizo la ex ministra Paola Bustamante, en donde explicaba la manera en la que se ha desarrollado la estrategia de gestión territorial primero en la infancia. Y en general lo que tenemos es una estrategia de inversión en donde efectivamente reconoce la existencia de estos resultados acumulativos, desarrolla componentes vinculados a la articulación, la sectorización territorial, el seguimiento nominal, y además desarrolla un conjunto de paquetes que se estructuran a lo largo del ciclo de vida del individuo. Entonces, a nivel de diseño, difícilmente le vamos a poder hacer algún tipo de observación a estas estrategias, y si retrocedemos en el tiempo y vamos viendo las experiencias que han habido en el pasado,
por ejemplo, nos vamos cerca de 12 años antes y vemos la manera en la que se formularon programas como el Programa Articulado Nutricional, también son pocas observaciones las que podemos hacer. Podemos hacer, obviamente, algunas observaciones, pero son pocas en términos generales que uno podría hablar, por lo menos a nivel de diseño. Y eso me lleva a la segunda reflexión, que la mayoría de los problemas que tenemos vienen desde el punto de vista de la operación y de la gestión. Yo escuchaba a Neil comentar el tema de las visitas domiciliarias. El tema de visitas domiciliarias ha sido un tema bastante investigado en el Perú, y en general lo que encontramos en las evaluaciones son efectos positivos, pero que todavía son relativamente bajos. Y eso tiene ciertas consideraciones vinculadas más a los temas operativos y de gestión de esos programas. O sea, son todavía ciertas mejoras que se tienen que llevar adelante fundamentalmente en la articulación territorial, justamente un elemento que esta estrategia está contemplando, lo cual también nos habla bien de incorporar evidencia a mejoras de la gestión de los propios programas. Algunos resultados, y con esto ya voy a ir terminando. Obviamente estos enfoques, esta mayor inversión, ha tenido resultados mixtos. Primero, el más positivo me parece que es la tendencia decreciente que ha habido en la desnutrición. Hemos pasado de cerca de 23% en el año 2010 a cerca del 12% en el año 2020, y si bien se ha estabilizado en los últimos años, alrededor de 12% entre el 18 y el 20, ya con los resultados preliminares que tenemos en el Instituto Nacional de Salud, nos hace prever que hacia el año 2021 esta tendencia decreciente podría haberse recuperado. Pasa lo mismo en la anemia, ¿no? Que hemos estado acostumbrados a ver los datos de la última década relativamente estables, alrededor del 40%, pero ya a partir del año 2018 en adelante hemos visto una tendencia decreciente, sobre todo en áreas rurales. Entonces acá hay dos, si bien podría ser mejor, acá hay dos tendencias que por lo menos están mostrando cierta reacción a las estrategias que se están desplegando en términos de desarrollo infantil temprano. Las buenas noticias acaban cuando pasamos a la siguiente etapa del ciclo de vida, y básicamente cuando hablamos del desempeño educativo. Aquí traigo los resultados de segundo de primaria y de segundo de secundaria, y los vemos en general estables, ¿no? En el primer caso, alrededor del 40% estables, bueno, con algunos extraños que hace la serie, pero relativamente estables. Y en el caso de segundo de secundaria, estables más o menos alrededor del 15%. Es decir, en segundo de secundaria, aquellos niños o aquellos jóvenes que tienen un desempeño satisfactorio es apenas el 15% del total. Una cifra bastante desalentadora para la construcción de capital humano en la siguiente etapa. Y justamente en la siguiente etapa, cuando empezamos a ver a los jóvenes durante la etapa laboral, ya podemos explicar por qué históricamente ha existido este 20% de niños o de jóvenes que no estudian ni trabajan, cifra que obviamente ha subido a casi 30% en el año 2020, y es justamente este grupo el que es susceptible a temas de delincuencia, por ejemplo, que se estaban comentando en la introducción. Y aquellos que tienen la suerte de trabajar, vemos que sufren una probabilidad relativamente alta de caer en la informalidad. Estamos hablando de niveles de informalidad que en el caso peruano en el año 2020 llegaron al 75%, y subempleo cercano al 50%. Entonces, estos resultados positivos se van diluyendo en el tiempo, efectivamente, porque se necesitan ciertas políticas complementarias para poder generar estos efectos en términos de la productividad. Y una preocupación ha sido justamente los efectos de la pandemia sobre los servicios de desarrollo infantil temprano. Aquí traigo dos servicios que me parece que son emblemáticos, el de los controles de crecimiento y el de las vacunaciones, y vemos cómo luego de haber observado una tendencia creciente, en el año 2020 hay una caída bastante profunda respecto de los niños menores de 36 meses con CREP completo. Desde cerca de niveles del 60% caemos a niveles cercanos al 40%, y en vacunación de niveles cercanos al 80% a niveles cercanos al 70%. Todavía no están las cifras del año 2021 para ver si ha habido una recuperación, pero este es un elemento al cual le tenemos que poner énfasis, porque sí podría condicionar los resultados en el mediano plazo de desarrollo infantil temprano. Hay otras series que muestran más o menos las mismas tendencias. Simplemente Podemos ir cerrando, perdón Álvaro, que ya estamos pasados unos minutos. Gracias. Sí, con esto termino, y solamente quería transmitir una idea final. Acá hice una pequeña simulación, agarré a un joven promedio de 19 años
y lo busqué en la ENAO del año 2021, y me di cuenta de que tenía una probabilidad del 30% de no estudiar ni trabajar, 90% de trabajar en el sector informal, si es que lograba conseguir un trabajo, y 70% de ganar menos que la remuneración mínima vital. Y lo que hice fue ver qué es lo que podía haber determinado este comportamiento, así que me fui al pasado y traté de buscar cuando tenía 13 años, y cuando tenía 13 años, en el año 2015, me di cuenta de que, Perdón, se abrió de nuevo el micrófono de Jepsilon, Lidia. perdón, sí, solamente para terminar, un elemento que podría haber determinado estos resultados era lo que pasó con él mientras estaba en el sistema educativo, y lo que vi es que en las pruebas que podría haber rendido cuando tenía 13 años y 7 años, en segundo de secundaria y en segundo de primaria, lo que determinaban es probabilidades del 80% de que no lograba resultados satisfactorios en lenguaje, 90% de resultados satisfactorios en matemáticas, lo cual hablaba de rendimientos bastante bajos, y eso permitía explicar por qué este desempeño laboral era relativamente malo. Y yendo incluso más atrás, y vemos sus indicadores de desarrollo infantil temprano, veíamos que este joven, que hoy día tiene 19 años, tenía un 30% de probabilidad de haber estado desnutrido, 50% de haber sufrido anemia y 60% de haber vivido en un hogar pobre. Entonces, esta trayectoria, si nosotros nos cuestionamos cuál es la capacidad que tiene este individuo de innovar o de tener un empleo productivo, posiblemente parte de la respuesta surja del desempeño que ha tenido desde los inicios en el desarrollo infantil temprano. De tal manera de que posiblemente haya poco que podamos hacer por este joven hoy, pero lo que hagamos hoy día con los niños de 3 años va a permitirles cambiarles la vida a los muchachos de 19 años en adelante. Con eso termino. Discúlpenme por haberme tomado algunos minutos más, y nada, si hay, muchas gracias. Álvaro, muchísimas gracias por tu exposición. Vamos a pasar rápidamente a la mesa para seguir con el programa y los tiempos que los tenemos muy ajustados.